¿Alguna vez entraste en un lugar y sentiste como cada mirada te juzgaba antes incluso de pronunciar palabra? Ese fue el ambiente cuando Richard, un veterano de guerra con el cabello plateado y una chaqueta verde descolorida, cruzó la puerta de un gimnasio de jiu-jitsu. No llevaba un gi nuevo, ni un cinturón reluciente. No parecía rápido, ni fuerte, ni mucho menos imponente. Simplemente se quedó allí, sereno, con los ojos firmes y el andar tranquilo. Pero en lugar de respeto, lo recibieron con risas. Dos jóvenes cinturones negros lo señalaron con descaro, burlándose de su edad, de su postura, incluso de la chaqueta que traía puesta, aquella que había resistido tormentas y viajes que ellos jamás conocerían. El murmullo creció en la sala. Algunos reían, otros chasqueaban la lengua, convencidos de que aquel extraño no tenía nada que hacer allí. Para la mayoría, Richard no era más que un anciano perdido en un mundo que ya no le pertenecía. Lo que no sabían era que ese silencio suyo no era debilidad, era disciplina, y que la lección que estaba a punto de dar cambiaría para siempre la manera en que todos veían la fuerza. El ambiente del gimnasio era eléctrico. El olor del sudor impregnaba las colchonetas, el sonido de los golpes de práctica y las risas resonaba como un eco juvenil lleno de arrogancia. Los dos cinturones negros, apenas en sus veintes, intercambiaron miradas de complicidad. «Este viejo va a durar menos de un minuto», murmuró uno, lo bastante alto como para que los demás escucharan. Algunos alumnos rieron, otros movieron la cabeza con lástima. Era un espectáculo anunciado. Richard permanecía inmóvil. Su respiración era pausada, sus manos tranquilas. Ni una mueca, ni una palabra. Solo su mirada fija, clara como acero. Y ese silencio, que para ellos parecía cobardía, era en realidad el filo invisible de una espada que estaba a punto de desenvainarse. Richard no siempre fue el hombre canoso que tenían delante. Décadas atrás, había vestido uniforme. En lugares lejanos, bajo cielos ardiendo por la pólvora, había aprendido que el silencio es tan poderoso como un arma. Había entrenado a jóvenes soldados que dependían de su voz firme en medio del caos. Había cargado en sus brazos a camaradas heridos. Había sentido el calor del fuego enemigo a centímetros de su piel. Sus cicatrices no se veían a simple vista, pero estaban ahí, grabadas en cada gesto medido, en cada respiración controlada. Mientras esos muchachos coleccionaban medallas en torneos deportivos, Richard coleccionaba recuerdos de emboscadas, noches interminables de guardia y hermanos caídos que jamás volverían. Él no buscaba reconocimiento, solo buscaba mantener viva la disciplina que lo había salvado tantas veces. Y aquel gimnasio no sería la excepción. Ansiosos por humillarlo, los cinturones negros lo invitaron a subir al tatami. Para ellos sería un espectáculo rápido y divertido. Para Richard era simplemente otro entrenamiento. Los estudiantes se reunieron en círculo. El ambiente se llenó de murmullos y sonrisas contenidas. Algunos grababan con sus teléfonos, esperando capturar la caída inevitable del anciano. Richard asintió con calma, dejó a un lado su chaqueta, se arrodilló y se ató el cinturón con una precisión casi ceremonial. Cada nudo hablaba de años de costumbre, de respeto por la práctica. No había miedo en sus movimientos, solo paciencia. El primero de los jóvenes avanzó con arrogancia. Era rápido, fuerte y confiado. Se lanzó con la seguridad de quien cree que ya ha ganado. Pero Richard lo esperaba con la serenidad de un hombre que había visto ataques mucho más letales. Un giro, un movimiento preciso, un cambio de peso imperceptible. Y el joven perdió el equilibrio. El sonido de su cuerpo golpeando el tatami resonó en todo el gimnasio. Se levantó aturdido, sin entender cómo aquel viejo lo había derribado con tanta facilidad. El silencio llenó la sala. Lo que antes eran risas, ahora eran miradas incrédulas. Richard no había usado fuerza, había usado maestría, la clase de maestría que solo se obtiene con años de disciplina y experiencia.
El segundo cinturón negro, rojo de vergüenza, entró con furia. No quería que la humillación lo alcanzara también. Quiso impresionar con movimientos espectaculares, giros, rodadas, intentos de sumisión rápidos. Pero Richard se movía como el agua, calmado, imperturbable. Cada ataque era desviado, cada intento se encontraba con una defensa invisible. En cuestión de segundos, el joven estaba atrapado, inmovilizado, sin escapatoria. Y entonces Richard hizo lo inesperado. Lo soltó. No buscó aplauso. No buscó victoria. Solo dejó claro que la verdadera fuerza no necesita humillar. Necesita control. El gimnasio entero se congeló. Los mismos que reían minutos antes, ahora guardaban un silencio reverente. Los cinturones negros no podían levantar la mirada. Richard los observó, no con ira, sino con calma. La calma de alguien que no tiene nada que demostrar. Finalmente, su voz rompió el aire. El respeto no tiene que ver con la edad, con los cinturones o con la apariencia. Tiene que ver con la humildad, con la disposición a aprender, sin importar quién esté delante de ti. Las palabras quedaron flotando como un eco que nadie se atrevía a interrumpir. Las cabezas comenzaron a inclinarse. Incluso los jóvenes, aún recuperando el aliento, murmuraron disculpas. Para Richard, aquello no era nuevo. Toda su vida había sido subestimado. Demasiado joven cuando se enlistó, demasiado delgado cuando entrenaba, demasiado viejo cuando regresó. Pero en cada etapa había convertido la duda en su mejor arma. Recordaba las madrugadas en el desierto, cuando solo la disciplina lo mantenía despierto y alerta. Recordaba los días en que la paciencia era la diferencia entre la vida y la muerte. Recordaba cómo el respeto no se gana con gritos, sino con ejemplo. Cada caída en el tatami, cada cicatriz en su cuerpo, cada arruga en su rostro, eran recordatorios de que la fuerza verdadera nace de la constancia. Y ahora, frente a aquellos jóvenes arrogantes, Richard sabía que había cumplido una nueva misión: enseñar sin violencia, mostrar sin humillar, guiar sin imponer. El veterano cruzó la puerta del gimnasio y salió a la calle. El aire fresco de la tarde golpeó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con calma. No había necesidad de decir más. La lección ya había sido dada. Dentro del gimnasio, el silencio seguía pesando como una losa. Los jóvenes cinturones negros permanecían sentados sobre el tatami, cabizbajos, tragando el orgullo que minutos antes los hacía reír. Las risas habían muerto, pero en su lugar había nacido algo más poderoso: respeto. Y es que lo que Richard les había mostrado iba más allá del jiu-jitsu. Era un reflejo de la vida misma. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por lo que vemos en la superficie? Un anciano en la calle, un trabajador silencioso, una madre agotada, un compañero que nunca presume. Los catalogamos como débiles, insignificantes, irrelevantes, hasta que un día la vida nos demuestra lo contrario. El verdadero poder rara vez se viste de apariencia. El verdadero poder suele ser silencioso. Se construye en la oscuridad de la disciplina, en las madrugadas de esfuerzo que nadie ve, en los sacrificios que nunca se celebran. Richard, con cada cicatriz invisible, con cada arruga, con cada respiración medida, era la prueba viviente de ello. Los estudiantes comprendieron que aquel combate no había sido una simple demostración física, había sido una lección de carácter. En la vida, todos seremos Richard en algún momento. Todos seremos subestimados. Nos dirán que no servimos, que estamos pasados de edad, que no tenemos la apariencia correcta, que no pertenecemos. Y en esos momentos tendremos dos opciones: dejar que la burla nos destruya, o demostrar con calma que nuestra fuerza no depende de lo que otros piensen, sino de lo que hemos construido en silencio. Richard no levantó la voz, no buscó aplausos, no necesitó demostrar con arrogancia. Él simplemente dejó que la verdad hablara por sí sola. La disciplina no miente. Piensa en tu propia vida.
Quizás eres un padre que trabaja en silencio y nadie te agradece. Quizás eres una madre que lucha día tras día y rara vez alguien nota tu sacrificio. Quizás eres un joven que aún no encuentra su lugar y otros se burlan porque no entienden tu camino. Recuerda esto: tu valor no depende de lo que ellos ven. Tu fuerza no está en sus palabras. Tu grandeza se forja en lo que haces cada día, aun cuando nadie te mira. Así como Richard fue subestimado en el tatami, tú también lo serás en la vida. Y ahí es cuando tendrás que decidir si permites que la risa de los demás te defina, o si eliges que tu disciplina, tu esfuerzo y tu verdad hablen por ti. Esa tarde, en aquel gimnasio, todos aprendieron algo inolvidable. El cinturón que llevas en la cintura no significa nada si no llevas humildad en el corazón. La edad no es una debilidad, es experiencia concentrada. El silencio no es cobardía, es control absoluto. Y lo más importante, el respeto no se exige, se gana. Richard entró como un extraño, se fue como un maestro, y su lección permanece, no solo en los tatamis de aquel gimnasio, sino en la vida de todos los que estuvieron presentes, porque tarde o temprano, todos necesitamos recordar que la fuerza verdadera nunca grita, simplemente se demuestra. Así que, la próxima vez que te sientas subestimado, la próxima vez que alguien te diga que no puedes, que eres demasiado viejo, demasiado joven, demasiado débil, piensa en Richard, piensa en el veterano que transformó las burlas en silencio y el silencio en respeto, porque quizás, en ese instante, tú también estés a punto de convertirte en el maestro que nadie esperaba, pero que todos necesitaban.